tal? En este video les contaremos un poco sobre la importancia de la prueba en el arbitraje de construcción, arbitraje que por el nivel de complejidad técnica que posee, tiene un alto volumen de carga probatoria. Lo primero que les debemos comentar es que la ley de arbitraje regula de manera general la actuación de las pruebas. Es así que tenemos el artículo 47 que señala que el tribunal arbitral puede determinar la admisión, pertinencia y valor de las pruebas. Sin embargo, esta ley además nos otorga una herramienta bastante novedosa. ¿Por qué? Porque nos permite tomar en cuenta los usos y costumbres comúnmente utilizados en el arbitraje. Es por ello que recomendamos, para el caso del arbitraje de construcción, tomar en cuenta estos principios de construcción que han ido siendo desarrollados internacionalmente. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en las directrices de la International Bar Association sobre la práctica de la prueba. La IBA es un organismo internacional conformado mayormente por abogados que se juntan básicamente a establecer reglas aplicables internacionalmente a la actuación de la prueba. Para el caso del arbitraje de construcción, recomendamos tomar en cuenta estas directrices, de forma que se pueda llevar de manera más ordenada la práctica de la prueba en este tipo de arbitrajes. Y es por eso que en base también a estos lineamientos nos referiremos a una de las pruebas comúnmente utilizadas en este tipo de arbitrajes. Esto es la prueba pericial. Es un hecho que en las controversias que llevan consigo los arbitrajes de construcción tienen una complejidad técnica muy grande. Es un hecho también que quienes nos sentamos a discutir sobre estas controversias somos abogados. La entidad, por ejemplo, tiene a la Procuraduría Pública, que será quien va a defender el caso. Por otro lado, los contratistas, por ejemplo, pueden contratar a los estudios de abogados para que las representen, o en todo caso contarán con los abogados in-house que finalmente van a apoyar sus teorías del caso. Finalmente, el tribunal arbitral estará compuesto por abogados. Si bien la ley de contrataciones con el Estado le otorga al tribunal arbitral la facultad de que también, por ejemplo, se incluyan ingenieros, lo cierto es que en la mayoría de casos, si no es en todos, el tribunal arbitral está compuesto por abogados. Entonces, tenemos por un lado una controversia que tiene una complejidad técnica, que por otro lado tiene que ser resuelta por abogados que se encuentran sentados en una mesa que van a tener que resolver la controversia. Ello finalmente va a generar que haya una complejidad, ¿no? Un ejemplo de ello podría ser, y algo que sucede comúnmente en los casos de arbitraje de construcción, la entidad le entrega un expediente técnico a un contratista para que ejecute un puente. El contratista ejecuta el puente de acuerdo a las instrucciones otorgadas por la entidad. ¿Qué sucede? A los 3 meses el puente colapsa y se cae. ¿Quién tiene la culpa en este caso? La entidad, que probablemente no otorgó las especificaciones técnicas adecuadas para este tipo de puentes, o el contratista, que quizás tampoco pudo ejecutar el puente de acuerdo a las instrucciones otorgadas. Es precisamente por eso que necesitaremos de la opinión de una persona que tenga el expertise técnico suficiente para poder orientar e ilustrar al tribunal sobre los principales hechos de la controversia y sobre todo sobre las cuestiones técnicas que serán discutidas en el caso. De ahí la importancia de contar con un dictamen pericial, porque será este documento el que nos ayudará a nosotros, abogados, así como al tribunal arbitral, contar y conocer los principales hechos del caso para resolver la controversia. Como adelantaba Silvia, en un arbitraje de construcción, el medio probatorio principal en la gran mayoría de casos es la pericia. Siendo que esto es así, la primera interrogante que surge es ¿cuál es el momento idóneo para presentar la pericia en el arbitraje? Por una creencia que tal vez provenga de la práctica procesal, las partes o los abogados de las partes
han intentado separar el arbitraje en dos fases que no conversarían entre sí, una fase postulatoria y una fase probatoria. En base a esta interpretación, que bueno, con todo respeto consideramos que es incorrecta, las partes cuando presentan sus escritos de demanda y contestación no adjuntan los dictámenes periciales que respalden su posición técnica, sino simplemente plantean un ofrecimiento y le piden al tribunal arbitral que en un momento posterior, en la llamada fase probatoria, les otorgue un plazo para la presentación de la pericia. Incluso, a veces no solamente hacen un ofrecimiento en ese sentido, sino que además le piden al tribunal arbitral que sea el tribunal quien nombre al perito que va a elaborar el dictamen ofrecido. La decisión de en qué momento presentar la pericia a priori podría parecer una decisión menor, pero en realidad tiene un impacto claro y directo en el arbitraje, sobre todo en la duración del arbitraje. En nuestra experiencia, los arbitrajes en donde los escritos de demanda y contestación vienen acompañados con las pericias se demoran en resolver el 50% o menos del tiempo de aquellos casos en donde las partes posponen la presentación de la pericia a la llamada fase probatoria. Para que quienes están viendo el video entiendan un poco la situación concreta que se presenta en la práctica, analicemos algún escenario general que suele ocurrir. Cuando el tribunal arbitral fija los puntos controvertidos del arbitraje, le pedirá a la parte que ofreció la pericia que le presente una terna de peritos, es decir, unos nombres de 5 o 3 expertos que considere que podrían asumir el encargo. De esa lista, el tribunal arbitral escogerá un perito y lo notificará con la designación del encargo. Una vez que el perito asuma el encargo, le pedirá a las partes información. Las partes presentarán la información solicitada. Como es evidente, ese perito va a revisar los documentos y probablemente encuentre que falta información y hará seguro un nuevo pedido de información. Las partes atenderán este pedido de información y recién cuando el perito tenga toda la información iniciará la elaboración del dictamen encargado. Una vez que se presente y el tribunal arbitral lo ponga en conocimiento de las partes, la parte que no ofreció la pericia, al recibir el dictamen y tener que absolverlo, es muy probable que le pida al tribunal arbitral que le permita presentar lo que se llama una contrapericia, es decir, un dictamen que técnicamente responda a la pericia actuada. El tribunal arbitral, por un principio de equidad, seguramente aceptará la actuación de esa contrapericia y pasaremos por el mismo proceso: presentación de información, la presentación del dictamen y los comentarios de las partes. Al final, en todo este círculo de actuación de la pericia, habrá pasado 1 año y medio o 2 años para que el tribunal recién pueda convocar a las partes y a los expertos para la realización de una audiencia de debate pericial en la cual los peritos expondrán el análisis que han realizado. Si el tribunal arbitral no se convence de la exposición de los peritos, incluso podrá ordenar una pericia de oficio, una tercera pericia, que también reiniciaría todo este círculo de ineficiencia. Como sabemos, el tiempo se traduce finalmente en costo y la ineficiencia se termina pagando caro. Si no tomamos una buena decisión y postergamos la presentación y actuación de la pericia para un momento distinto de la presentación de demanda y contestación de demanda, lo único que vamos a generar va a ser que las partes tengan que gastar más honorarios en abogados que tienen que dedicarle más tiempo o más tiempo que el debido a un caso, y abogados de procuraduría que se van a llenar cada vez más y más de nuevos arbitrajes y que por ende no podrán mejorar la calidad de la defensa que ejercen por el Estado. Por eso es que es fundamental tomar una decisión, y la decisión que nosotros creemos que es correcta y garantiza la eficiencia y celeridad del arbitraje es precisamente que se exija o que se pacte como regla que las partes en la presentación de demanda y contestación adjunten sus pericias.
Si las partes necesitan mayor plazo, más que 10 días, que es el plazo originalmente previsto en los reglamentos, para cumplir con esta regla, bueno, que lo hagan, que tengan 40 días, si quieren 50 días para presentar su demanda, pero que cumplan con la regla de adjuntar sus pericias y las pericias que absuelvan a la pericia del demandante, por ejemplo. Que luego de ello haga una réplica y una dúplica y finalmente, luego de presentar esos 4 escritos, ya se pueda llevar a cabo una semana de audiencias y no tengamos que extender y abrir cada vez más y más y más la discusión. Lógicamente, para poder cumplir esto, se necesita que el tribunal arbitral también participe y exija a las partes, a través de un cronograma procesal, el cumplimiento de estas reglas pactadas. Solo así vamos a poder garantizar el espíritu del arbitraje y que lo diferencia finalmente de tener una controversia o resolver una controversia en el Poder Judicial. Tomando en cuenta esta recomendación de que se presenten y se actúen las pericias en una etapa inicial y no en una etapa siguiente que finalmente termina alargándose muchísimo y que demora el arbitraje, hablemos ahora un poco de qué esperamos o qué espera encontrar un tribunal arbitral en un dictamen pericial. Precisamente, como les comenta Rodrigo, ¿qué esperamos de un dictamen pericial? Ayudar al tribunal a entender la verdadera controversia, sin que se desvíe la discusión hacia aspectos que no resultan tan importantes para la resolución del caso. Es por ello que será importante, además, que las partes centremos la discusión del perito a través de un pliego pericial, que no es más que un resumen de las preguntas sobre las cuales se centrará la discusión del presente caso, del caso que se vaya a discutir. Es importante además que las partes se aseguren de que el perito siga una metodología sumamente cuidadosa. ¿A qué me refiero? El perito tiene que contrastar la información otorgada por ambas partes, es decir, no puede guiarse solamente por la información que le otorgue una de las partes. No puede analizar una carta si no analiza la respuesta a esta carta. ¿Por qué? Porque si finalmente el perito analiza la información de forma parcial, no se va a cumplir con la finalidad de este dictamen, que es simplemente y finalmente tener una visión completa, técnica del caso. Lo mencionado además nos puede ayudar a eliminar esa percepción que tienen algunas de las entidades que el dictamen pericial de por sí, por el hecho de ser ofrecido por una de las partes, es parcial. En realidad, la única finalidad del dictamen pericial es otorgar conocimiento al tribunal y a las partes sobre la verdadera controversia. Ello sí es practicado y actuado como se debe. Solamente así se va a poder cumplir con el fin para lo cual se encomendó la realización de este dictamen. Efectivamente, los abogados tenemos que asegurarnos que los peritos en el caso tengan un norte para su análisis. De nada sirve en un proceso arbitral una pericia abstracta que, más que aclarar puntos centrales de la discusión, terminen por confundir el tribunal arbitral. Y es fundamental también lo que comentaba Silvia, de que toda pericia, para que cuente con un estándar probatorio que la lleve a ser considerada como prueba, generando convicción en el tribunal arbitral, utilice una metodología de contraste y analice ambas posiciones de las partes y los documentos presentados por ambas partes en el proceso arbitral. Nos hubiese encantado tener un poco más de tiempo para hablar de algunos otros medios probatorios que suelen utilizarse en arbitrajes de construcción, pero entendemos que el tiempo es corto para este video. Sin embargo, en las mismas directrices que Silvia comentaba al inicio encontramos reglas para la actuación de otra clase de medios probatorios, como por ejemplo podrían ser las declaraciones testimoniales o también la exhibición de documentos. Medios probatorios que son poco usados en obra pública, pero que la verdad son bastante valiosos. ¿Cuánto, por ejemplo, serviría en un caso que vaya a testificar el supervisor que recomendó que se apruebe una ampliación de plazo, pese a que luego la entidad la denegó y finalmente esto generó la controversia?
De igual forma, hay otros medios probatorios como la inspección ocular que nos permiten que el tribunal arbitral conozca de manera directa la realidad de la obra y por qué, por ejemplo, no se pudo terminar una carretera. Ya habrá oportunidad seguramente en otro video de hablar sobre las características y de dar algunas recomendaciones sobre la actuación de estos medios probatorios distintos a la pericia. Muchas gracias. Gracias.